Hola, muy buenos días a todos. Ahora que ya estamos todos conectados, pues daros las gracias por estar ahí, por tener el tiempo de que os presentemos un poquito el proyecto Vicente y explicaros cómo, con las enzimas, qué hacemos con las enzimas para intentar alcanzar polución cero. Este es un webinar que está enmarcado dentro de la European Green Week, que en este caso es en castellano, pero tenemos otro en un par de días, bueno, perdón, en una semana, que será en inglés, era orientado más hacia toda Europa. Y bueno, con esto queríamos poner nuestro granito de arena a esta semana, bueno, a este evento tan especial. Y bueno, vamos a empezar, vamos a explicaros un poquito. Aquí tenemos el contenido de lo que va a ser la presentación de hoy. Empezaré yo dándoos una visión general del proyecto sin entrar en mucho detalle. Luego nuestros socios industriales Acciona y Plata os van a explicar un poquito los materiales con los que ellos trabajan, cómo están relacionados con Vicente y cuáles son los problemas actuales que tienen ahora con este tipo de materiales. Después el socio Araíd os va a explicar de una manera sencilla qué es una enzima. Luego Evo Enzyme, otro de nuestros socios, os va a explicar qué se hace a estas enzimas para poderlas aplicar en el proyecto. Y por último, finalizaremos con una breve conclusión. Durante toda la sesión podéis ir preguntando vuestras dudas o comentarios a través del chat y al final de la presentación tendremos tiempo para resolver estas preguntas o estas dudas que tengáis. Bueno, se me ha olvidado deciros mi nombre. Yo soy Marta Redrado, soy la responsable del proyecto Vicente. Trabajo en ITIP y somos en ITIP los coordinadores de este proyecto. Vicente es un proyecto europeo de investigación y desarrollo financiado por la Comisión Europea dentro de la iniciativa Horizonte 2020. Tiene un presupuesto global de aproximadamente un poquito más de 3 millones de euros y de los cuales la Comisión Europea va a aportar 2,5 millones. Participamos 10 socios europeos de 5 países distintos y tiene una duración aproximada de 48, no, perdón, aproximada no, tiene una duración de 48 meses y estamos ahora en el mes, acabamos de cumplir un añito de proyecto. Para situar Vicente, lo que tenemos que hacer es entender el problema que tenemos hoy en día. Los residuos plásticos son una de las principales amenazas para nuestros ecosistemas. Aunque la presencia masiva de bolsas de plástico en los mares y en los entornos naturales en general ha logrado concienciar mucho a la sociedad respecto a las restricciones de su uso y también en cuanto al reciclaje de los envases, la verdad es que existen muchos otros tipos de productos presentes en nuestra vida diaria que también contienen plásticos y que perjudican al medio ambiente. Algunos ejemplos, como tenéis aquí en las fotos, pueden ser los aviones, las palas de aerogeneradores, construcciones, trenes. Y el problema es que actualmente, hoy en día, no existe una solución definitiva para recuperar este tipo de materiales, que estamos hablando de compuestos termoestables. Se almacenan en vertederos a la espera de dar con una respuesta que permita su recuperación, porque si no, o bien se acumulan o son incinerados. Los socios Acciona y Plata, como ya he mencionado, os explicarán con más detalle cuáles son estos materiales y qué se hace con ellos hoy en día. El objetivo principal que nos hemos puesto en Vicente es desarrollar, vamos a llamarlo, un cóctel de enzimas del tipo ligninasas. Entonces, estas enzimas lo que se pretende es que sean capaces de degradar estos materiales compuestos termoestables una vez que termina su ciclo de vida útil. Así lo que se hará será pues generar resinas modificadas que se puedan reutilizar en otros procesos industriales de distintos sectores y así poderlos utilizar para volver a fabricar productos. Es decir, lo que se pretende en Vicente es conseguir una economía circular tanto para los materiales compuestos termoestables como para los subproductos del proceso.
Después de esta breve introducción, de esta visión general del proyecto Vicente, como ya os he dicho, ahora algunos de nuestros socios os van a explicar un poquito más en detalle la problemática específicamente en sus sectores. Vamos a empezar con Acciona y Eva Martínez os va a explicar esta parte. Eva es la responsable del grupo de polímeros y composites de la división de I+D de Acciona Construcción. Es licenciada en Química, especializada en Química Orgánica y comenzó su investigación en el campo de los polímeros en el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Polímeros, donde realizó su tesina de licenciatura. Posteriormente trabajó en empresas privadas de transformación de plásticos como responsable de los departamentos técnicos y de control de calidad y desde su incorporación a Acciona en 2008 ha trabajado en aplicaciones de materiales compuestos para el sector de la construcción. Así que Eva, adelante. Buenos días a todos, mi nombre es Eva Martínez y soy responsable del grupo de polímeros y materiales compuestos del Centro Tecnológico de Acciona Construcción. Conmigo se encuentra Mónica Sánchez, investigador senior del mismo grupo y coordinadora del proyecto Vicente dentro de Acciona. Hoy os vamos a presentar las experiencias de Acciona Construcción utilizando materiales compuestos. En primer lugar, vamos a explicar qué es un material compuesto y dentro de ello es un material compuesto termoestable. Se define como material compuesto como la combinación de dos o más componentes de forma que las propiedades del material final son mejoradas con respecto a los materiales de partida. Normalmente están formados por un ligante que llamamos matriz y por un refuerzo. En función del tipo de matriz, ya veis en la parte izquierda que pueden ser de distinta naturaleza, cerámica, metálica o polimérica, así como del tipo de refuerzo, que en función de su tamaño pues pueden ser fibra corta, fibra larga, fibra continua, y en función de su naturaleza, fibra de vidrio, carbono, fibras de boro, cerámicas, naturales, y del tipo pueden estar en forma de hilo, que se llama robin, o en forma de tejido o de mat, pues encontramos diferentes combinaciones. Por ello, sería muy distinto si preguntáramos a un dentista qué es un composite o qué es en Acciona Construcción. En nuestro caso, y dadas las aplicaciones estructurales en ingeniería civil, utilizamos matrices termoestables. Las más comunes son las familias de resinas epoxi y vinilester, y dentro de las fibras continuas, fibras de vidrio y fibras de carbono. Ahora vamos a hablar de los distintos procesos de fabricación utilizados en materiales compuestos. En los inicios, cuando se empezaron a fabricar los primeros materiales compuestos termoestables, se producía la impregnación de las fibras de forma manual por las resinas. Se utilizaban rodillos, de ahí el nombre de hand layup, y se trabajaba sobre un molde abierto donde se habían colocado previamente las fibras secas. Posteriormente, se fueron industrializando los procesos, pasando por la proyección de fibras y resinas de forma simultánea, por la fabricación de preimpregnados, llegando a los procesos en moldes cerrados, como son los procesos de infusión o moldeo por transferencia de resina, RTM. El moldeo por infusión, podéis ver una imagen en el centro de la pantalla, es una imagen de un forjado de un faro de composites que hicimos en Valencia. Es un proceso donde la resina se aspira mediante vacío impregnando una preforma de fibra seca colocada en un molde rígido y cubierta por la otra parte por una bolsa de vacío. Por su parte, el moldeo por transferencia de resina o RTM se diferencia del anterior en que la preforma de fibra seca se coloca en la cavidad de un molde que a su vez tiene un contramolde en lugar de una bolsa de vacío. Las presiones de inyección en RTM estándar oscilan entre 1 a 6 bares y hay muchas variantes de este proceso en función de la presión de inyección y del tipo de contramolde utilizado. Podéis ver una imagen de un escalón del faro de Valencia a la derecha fabricado por RTM. Por último, la pultrusión es el proceso más automatizado de todos. Es un proceso en continuo en el que se obtienen componentes lineales de sección constante. Podría compararse con el proceso de extrusión que se utiliza en materiales termoplásticos, pero en este caso, y dado que se tira de las fibras al tiempo que se produce la reacción de entrecruzamiento dentro del molde, se conoce como pultrusión. La selección de un tipo u otro de proceso dependerá del tamaño y geometría de la pieza, del número de piezas a fabricar, etc.
En esta slide mostramos algunos ejemplos del uso de materiales compuestos en ingeniería civil, todos ellos diseñados y fabricados en el Centro Tecnológico de Acciona Construcción. En el lado de la izquierda se muestran algunos ejemplos de puentes carreteros de distintas tipologías. Por ejemplo, el de arriba tiene fabricadas las vigas en materiales compuestos, mientras que el segundo puente es un puente en el que están soportadas las losas por 16 cables de fibra de carbono. En la imagen de abajo a la izquierda encontramos una pasarela peatonal que está colocada aquí en Madrid, cerca de Madrid Río. En las imágenes de la derecha podéis ver algunas aplicaciones en obras marítimas en ambientes agresivos. Como sabéis, los materiales compuestos son resistentes químicamente y ello hace que sean especiales candidatos cuando estamos hablando de aplicaciones que pueden sufrir como corrosión, como pueden ser en ambiente marítimo o en un ambiente industrial. La imagen del faro de Valencia la podéis ver en el centro de la pantalla. A la derecha hay un módulo de una cercha para sustituir una cubierta en una planta industrial sometida a ambiente muy agresivo, a ambiente sulfúrico. La imagen de la izquierda podéis ver un ejemplo del hincado de una tabla estaca, que es una especie de muro que se pone para contener el agua. Y en la imagen de abajo de la derecha, pues es un panel de impermeabilización de una aplicación que tuvimos para poder proteger un tramo del AVE que tenía problemas de infiltraciones. Por último, es importante mencionar que pese a sus ventajas que hemos enumerado previamente, los materiales compuestos termoestables todavía no tienen una forma sencilla de ser reutilizados al final de su vida útil, dada su naturaleza química. Como hemos explicado previamente, las resinas termoestables que utilizamos tienen un entrecruzamiento tridimensional. Por ello, el proyecto Vicente va a ayudar a recuperar los constituyentes, las fibras y resinas o precursores. Ello contribuirá en un futuro a una reducción de costes de materias primas gracias a su reutilización. Muchas gracias, Eva, por explicarnos la parte de Acciona y toda la variedad de materiales y dónde podemos encontrar estos materiales en objetos diarios. Y ahora os voy a dar paso a Alejandro. Alejandro es el director general y gerente del consorcio del aeropuerto de Teruel. Es doctor ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid. Presenta una extensa y prestigiosa trayectoria profesional en empresas aeronáuticas líderes en el sector y experiencia como docente en diferentes universidades. Ha publicado numerosos artículos, proyectos, ponencias del sector aeronáutico y aeroespacial, así como conferencias en diversas universidades e instituciones. Alejandro. ¿Qué tal? Voy a quitar la imagen porque estoy viendo que tenemos algún problema de escuchar, ¿no? Bien, buenos días. Efectivamente, nosotros somos el aeropuerto de Teruel, es el mayor centro de estacionamiento, mantenimiento y reciclado de grandes aeronaves de Europa. Llevamos 8 años operativos, ¿no? Dentro de esa actividad, como digo, pues se estacionan grandes aviones en este aeropuerto. Somos, a diferencia del resto de aeropuertos comerciales, pues centrado más en la actividad industrial aeronáutica. En esta primera slide que estáis viendo, pues lo que quería recalcar es la importancia que ha tenido para el sector del transporte aéreo, tanto comercial, espacial como militar, el desarrollo de los materiales compuestos, que es donde inicialmente se crearon. En los años 60 se empezó a trabajar en las primeras unidades espaciales y cuestiones relacionadas con estos materiales, y veis que la evolución ha sido bastante importante hasta el punto que bueno, pues hemos pasado de modelos como la 300, que tenía apenas un 5% de materiales compuestos en lo que es las estructuras de estas aeronaves, o la 350XW, que tienen cerca de más del 53-54% de elementos de materiales compuestos. ¿Por qué se utiliza el material compuesto en la aeronáutica? Bien, pues está claro, es conseguir disminuir el peso,
a cambio de conseguir propiedades mejores también para estos materiales. El peso, como sabéis, en la aeronáutica es muy importante para que los aviones puedan volar de una forma más eficiente. También desde un punto de vista sostenible, porque ahorras peso, con eso consigues ahorrar combustible y, por tanto, uno de los ambiciones que ha tenido desde los años 70 hasta ahora el sector aeronáutico es precisamente reducir esa eficiencia, conseguir una eficiencia mayor de los motores. Y, por tanto, el material compuesto permite un ahorro de casi un 60% en el peso y puede llegar a entre un 20 y un 50% en el caso de utilizar aluminio, que ese era el material que anteriormente tenían más en proporción los aviones. Como bien comentaba Eva, los materiales compuestos están formados por dos materiales, básicamente dos estructuras, la matriz y el refuerzo, que, bueno, en realidad no producen una reacción química, aunque veremos que Vicente, como luego nos comentarán, hará una reacción química para descomponer este material, pero al final lo que se aprovecha materiales diferentes, que esto ya estamos hablando que es un material artificial, es decir, no existe como tal en la naturaleza, es decir, lo fabrica, lo hace el ser humano, y consiguiendo unas propiedades que son excepcionales en cuanto a forma de diseño. Consigue piezas muy irregulares que son importantes en la aeronáutica, consigue la matriz una fase continua que actúa como un ligante y que protege toda la propagación de grietas, y el refuerzo, que es la matriz, que está dentro de la matriz, se presenta de forma discontinua, sobre todo suele ser tipo de fibra, en fibra, y de un orden entre longitud y diámetro mayor que 100. Entre los tipos más importantes de materiales compuestos pues están los de matriz orgánica, que vemos lo que entendemos vulgarmente como plásticos, y dentro de los plásticos se emplea fundamentalmente en el sector de la aeronáutica fibras de vidrio, que eso permite una resistencia y son importantes de cara a esa flexibilidad que también es por las cargas dinámicas que sabéis que tienen los aviones, a diferencia de otros elementos más estáticos que se utilizan en la construcción. La aeronáutica, pues el avión se está moviendo continuamente y necesita una carga dinámica que le permita flexibilidad para no partir, ¿vale? Luego está el componente con fibra de carbono. También es muy importante en este tipo de sector, el carbono, y permite una cristalografía del grafito y un coeficiente de dilatación térmica longitudinal mayor, etc. Si te parece, Marta, pasamos la transparencia, aunque tengo pocas, pero bueno, para que... Bien. Aquí veis un poco de forma descriptiva un esquema de dos aviones comparativos de los dos grandes competidores que hay en el mundo ahora mismo, fabricantes que son básicamente un duopolio, que está Airbus y Boeing, como sabéis. Uno es una empresa europea y otra es americana, de Estados Unidos, y bueno, más o menos se reparten o se repartían el mercado, aunque ahora mismo Airbus está obteniendo mejores resultados en cuanto a ventas de aviones. Y vemos que en estos últimos modelos de última generación, que estos ya son lo que se llaman widebody, aviones de doble pasillo, se está obteniendo casi la mitad de la estructura del avión se hace con materiales compuestos. Esto también ha incrementado el uso del titanio, porque el titanio se relaciona muy bien con el material compuesto, y las estructuras, digamos, que necesitan un refuerzo mayor, como es, por ejemplo, los bulones de unión del motor de las alas con el ala en sí, pues evidentemente se tienen que hacer de este material, que es muy, muy fuerte, en decremento de disminución del aluminio. Bien, que el aluminio en realidad era el material clásico de la aviación, y como veis pasó de tener un 80-90%, se ha ido disminuyendo a tener materiales compuestos que sostienen con mejor peso, mejores características. El avión, como digo, va a pesar menos, y esto, como sabéis, es transportar menor carga y por tanto es más interesante. Como dato curioso, pues este avión, por ejemplo, el 350, tiene sus alas de forma estructural con material compuesto, hecha de carbón de ultra ligero, y tiene piezas de 32 metros de largo por 6 metros de ancho, que es el cajón, digamos, de la estructura del ala del avión. También, por supuesto, la estructura del fuselaje se hace con material compuesto, como veis ahí por el color azul oscuro,
o sea que prácticamente el avión, en lo que es la parte más relevante, está hecho de estos materiales. Por tanto, tiene mucha importancia de aquí a los próximos años determinar ese reciclado de estos materiales, porque, bueno, una de las actividades, si te parece, Marta, pasamos a la siguiente transparencia. Como digo, una de las actividades importantes que hacen nuestros clientes en el aeropuerto, pues es precisamente el trabajo de acopio, en este caso almacenamiento de materiales compuestos del grupo Airbus para hacer ensayos no destructivos y para guardar elementos de piezas que son modelos de los aviones originales, modelo 350, la 380 y otros elementos de otras aeronaves. Y están hechas, como sabéis, piezas en materiales compuestos. Estos materiales compuestos hay que guardarlos durante toda la vida útil del avión, pero lógicamente llega un momento, al cabo de un ciclo de vida de 20, 30 años, en función de las horas de vuelo del avión, que estos materiales pues habrá que reciclarlos. Y si bien ahora estamos aquí con la empresa Tarmac Aerosafe, que es la responsable de hacer estas actividades, reciclando aviones metálicos, básicamente de aluminio, si bien es cierto que en los próximos años el desmantelamiento de aeronaves se irá intensificando. Tarmac Aerosafe, que es una de las empresas, como digo, que está en el aeropuerto, desmantela aviones. El año pasado se desmantelaron 22 grandes aviones. Este año continúa ese proceso y entendemos que en los próximos años el número de desmantelamiento con aviones de material compuesto será cada vez más importante. Si te parece, Marta, pasamos a la siguiente. Bien. Por dar paso al siguiente compañero, que hablará un poco más en detalle de las reacciones químicas y de cómo se produce la degradación enzimática, la solución, deciros que la solución que estamos planteando en este proyecto, Vicente, que llevamos un año trabajando en él, es recuperar esos materiales termoestables con una degradación enzimática, biológica, y por tanto se permitirá obtener residuos menores del 27, en torno al 27-30%, ¿no? Por redondear. Esto a su vez estimamos una reducción de emisiones de CO2 del 22%, lo cual vamos en la línea de aumentar o disminuir, en este caso, aumentar la eficiencia, disminuir la sostenibilidad, que nos permitirá disminuir las emisiones de CO2 y por tanto también obtener una valoración mecánica y térmica mejor, con un ahorro de costes, esperamos en los próximos años en torno al 15%. Yo por mi parte dejo y que se continúe con la presentación del proyecto. Muchas gracias, Alejandro, muy interesante. Como bien dices, y ya has introducido a nuestro siguiente socio, nos va a explicar qué es una enzima, para poder entender luego lo que es el proceso. Nos lo va a explicar Juan Mangas. Él es doctor en químicas por la Universidad de Oviedo, es experto en el uso de enzimas para la preparación de productos químicos de alto valor añadido. Desde junio de 2020 es investigador de la Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y Desarrollo, ARAID, y desarrolla su trabajo en el Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea. Sus intereses son la combinación de enzimas con otros tipos de catálisis para la síntesis sostenible de productos de interés industrial, evolución dirigida y construcción de catalizadores híbridos. Adelante, Juan. Hola, buenos días. ¿Se me oye bien? Sí, muy bien. Vale, pues bueno, muchas gracias. Pues después de esta introducción a lo que es tan interesante sobre lo que son los materiales compuestos y los diferentes usos, pues yo voy a intentar explicar de una forma más o menos divulgativa qué es una enzima y sobre todo el papel fundamental que estas moléculas van a tener en la industria química del futuro. Los enzimas son moléculas que catalizan reacciones químicas. La gran mayoría de ellas son proteínas. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Qué son proteínas? Las proteínas son macromoléculas que cumplen multitud de funciones en la naturaleza. Por ejemplo, muchas de ellas tienen función estructural formando parte de tejidos como el colágeno que todos conocemos. Otras tienen función reguladora, como por ejemplo las hormonas, y otras función defensiva, como las inmunoglobulinas, que están bastante de moda desafortunadamente en estos tiempos.
Algunas proteínas son capaces de catalizar, es decir, facilitar reacciones químicas. Y a esas son a las que llamamos enzimas. Vale. Siguiente pregunta, ¿qué es una reacción química? Una reacción química es un proceso en el cual uno o varios compuestos, a los que llamamos reactivos, se transforman en otros, a los que llamamos productos. Si pasas por... Eso es, gracias. Muchas veces esta transformación, pues, o bien es muy lenta o no ocurre, o para que ocurra hay que aplicar mucha energía. ¿Cómo podemos solucionar esto? Pues una de las soluciones es el uso de catalizadores. Un catalizador no es más que una sustancia que no se consume durante el proceso, pero que ayuda a que dicha transformación tenga lugar. Si pasamos... Ahí, gracias. Existen muchos tipos de catalizadores, pero en la naturaleza los enzimas son los que cumplen este papel. Al ser proteínas, como comenté con anterioridad, significa que están formadas por cadenas de aminoácidos que determinan tanto su estructura como su función. El orden, tipo y número de aminoácidos están determinados por una secuencia específica de ADN a la que llamamos gen. Los enzimas, si pasamos por favor. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Gracias. Sí, los enzimas han evolucionado durante millones de años para catalizar reacciones químicas de forma muy eficiente y selectiva en la naturaleza. Y todo ello ocurre bajo condiciones de reacción suaves, ya que son más activas a las temperaturas y presiones que normalmente nos encontramos en la naturaleza. Y además, como están formados por aminoácidos, los enzimas son renovables y biodegradables. La disciplina que estudia el uso de enzimas para llevar a cabo procesos industriales de interés se llama biocatálisis. La industria química tradicional muchas veces emplea metodologías basadas en el uso de disolventes orgánicos, reactivos nocivos, temperaturas altas y a veces metales pesados, que no solo hace que esos procesos sean más contaminantes y energéticamente más costosos, sino que también sean más peligrosos a la hora de operar y de desarrollarlos. La sustitución de estas metodologías por procesos enzimáticos ofrece una alternativa más sostenible para la preparación de una gran variedad de productos químicos en diversas industrias. Y, por ejemplo, ya se están aplicando en la industria farmacéutica, en la agroalimentaria a gran escala, o como estamos viendo hoy también, pues ya en la industria de materiales, pues también se están empezando a aplicar. Por tanto, la biocatálisis, junto con otras tecnologías verdes, será un elemento clave en la industria química del futuro. Y con esto doy pie a Javier, que nos hablará de cómo se pueden optimizar las enzimas para diferentes procesos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan. Una explicación fácil para todos esos de nosotros que no estamos en el mundo de las enzimas. Como bien dices, ahora nos va a explicar Javier Viña cómo se optimizan estas enzimas para aplicarlas a nuestro proceso. Javier es cofundador y trabaja en el desarrollo científico de la empresa Iwenzyme. Es licenciado en bioquímica por la Universidad de Oviedo y realizó el doctorado en ingeniería de proteínas. Durante los últimos años, Javier ha trabajado en el grupo del profesor Miguel Alcalde en el Instituto de Catálisis del CSIC, especializándose en evolución dirigida de enzimas. Javier, todo tuyo. Muchas gracias, Marta. Y bueno, buenos días a todos. Me gustaría dedicar estos minutos para explicar un poco sobre la optimización de las enzimas. Y bueno, comenzaría que, como ha comentado Juan, las enzimas son catalizadores muy potentes y selectivos, pero sin embargo, para ser utilizadas en procesos biotecnológicos, puede necesitar optimizarse. Perdón. Las enzimas se producen en la naturaleza por organismos en contextos biológicos muy específicos y complejos. Por tanto, pueden necesitar adaptarse para su uso industrial. Esta adaptación, si seguimos adelante, podría ser en términos de su producción a una escala para tener suficiente enzima producida por un microorganismo industrial para ser utilizada en reacciones. También se puede trabajar en su estabilidad, ya que las enzimas tienen un plegamiento muy específico y relativamente delicado que debe poder resistir las condiciones tanto de temperatura o de
o de otros tipos de características que tengan estas reacciones industriales. Finalmente, también se puede trabajar en su capacidad para catalizar a distintos pHs, su termoactividad a distintas temperaturas o cuando se usan solventes orgánicos que puedan ser necesarios para sus sustratos. Un importante proceso industrial y que además es de mucha relevancia en el European Green Week es el tratamiento de los plásticos por las enzimas y por ello también deben ser adaptadas para este tipo de procesos. En la siguiente diapositiva vemos cómo las enzimas llegan a Vicente. Principalmente Vicente lo que busca es encontrar biocatalizadores altamente especializados para poder tratar los residuos de los materiales compuestos. En la siguiente diapositiva planteo la pregunta de cómo se pueden optimizar las enzimas. Para optimizar una enzima se utilizan, en la anterior, por favor, se utilizan herramientas de ingeniería genética. Así se modifica el material genético, el DNA que codifica estas proteínas. Una vez esta modificación afecta a la estructura de la enzima, se buscarán cambios en sus propiedades físico-químicas o en su capacidad catalítica. Siempre son unos cambios que tienen interés relevante en la industria. En la siguiente diapositiva vemos la que probablemente es la metodología de ingeniería de proteínas más potente que se ha presentado. Esta es la evolución dirigida de enzimas. Esta tecnología se basa en el algoritmo que presentó Charles Darwin en el siglo XIX. Esta teoría dice que tras la generación de diversidad en una especie, la presión selectiva de la naturaleza impulsará la evolución de la misma. Los trabajos de Charles Darwin inspiraron a la profesora Frances Arnold en Caltech a aplicar sus principios a la ingeniería de proteínas. Sus logros en esta revolución biotecnológica le valieron el Premio Nobel de Química en 2018. Aquí presento una comparativa de la evolución natural y la evolución dirigida. Durante millones de años, en la evolución natural se genera diversidad y el más apto es seleccionado. Este proceso es espontáneo. Esto quiere decir que no tiene una dirección o un sentido. Esta selección dependerá de las circunstancias vitales de la especie. En el caso de la evolución dirigida, se generan variantes mutantes, tanto de manera aleatoria como por recombinación de su material genético, en una escala temporal de meses. Estas variantes son seleccionadas según sus propiedades y es un proceso totalmente dirigido por el investigador. Esto es, este controla tanto la generación de diversidad como la presión selectiva para tener mutantes con las propiedades deseadas. En la siguiente diapositiva presento las enzimas ligninolíticas. Están producidas en la naturaleza por hongos ligninolíticos que crecen en la madera. Estas enzimas son capaces de degradar estos materiales en un proceso conocido como combustión química. Son enzimas con mucho interés biotecnológico porque están consideradas como uno de los sistemas oxidativos más potentes de la naturaleza. Ciertamente la naturaleza ha especializado a estas proteínas, a estas enzimas, para poder degradar la lignina, un polímero natural de alta complejidad química y que es muy recalcitrante a la degradación. En Vicente se crearán, variantes mutadas de distintas ligninasas, y en la siguiente, buscando atacar los puntos más hidrolizables de las resinas de los composites, que serán resinas de tipo epoxi, vinilester o poliéster. Un poco en síntesis de lo que he comentado, las enzimas ligninolíticas pueden ser una respuesta sostenible y adaptada a la economía circular en el tratamiento de plásticos complejos como son los composites. Y aquí termino con mi parte, Marta. Muchas gracias, Javier. Bueno, muchas gracias a todos por explicarnos un poquito más en detalle, pero con palabras asequibles para todos los públicos en qué consiste Vicente. Para terminar, lo que voy a hacer para resumir y completar un poco el ciclo de la explicación es que vamos a volver a uno de los diagramas que os he enseñado al principio, y es que una vez que tenemos por un lado los materiales y por otro lado las enzimas mutadas, el siguiente paso será lograr la síntesis de estas resinas. Como bien ya se ha explicado, se va a cambiar la formulación de estas resinas a estudiar para hacerlas susceptibles de ser degradadas por las enzimas, y luego a continuación le aplicarán diversos pretratamientos químicos y mecánicos
para hacer que las resinas y los compuestos sean accesibles a las enzimas. Se realizará el proceso de degradación enzimática de los composites en el bioreactor. Finalmente, de lo que salga del bioreactor se va a valorizar, por un lado, los monómeros que se venderán para ser repolimerizados de nuevo en resinas y, por otro lado, los subproductos que, una vez analizados e identificado su utilidad e interés, se destinarán a empresas y sectores que puedan aprovecharlos para su actividad. Esta es una explicación resumida de un proceso complicado y totalmente novedoso. Es un proyecto pionero, el primero aprobado por la Unión Europea para trabajar los materiales compuestos una vez que han alcanzado el fin de su ciclo de vida útil. Y así, pues, lograr soluciones concretas con impacto internacional que implicarán la creación de riqueza y de empleo. Un poco resumiendo, esto ya lo ha nombrado Alejandro. Concretamente, el proyecto Vicente responde a los retos de sostenibilidad y economía circular que la Unión Europea debe afrontar. Nuestra tecnología será capaz de descomponer al menos en torno al 30% del total de los residuos de compuestos termoestables, siempre teniendo en cuenta las previsiones de que este año en el mundo se alcanzarán unas 430.000 toneladas de desechos de estos compuestos. Del mismo modo, se estima que su aplicación, la aplicación de esta tecnología, reducirá como mínimo un 40% la emisión de termoestables no biodegradables al medio ambiente al evitar su abandono o la combustión. El proyecto pretende conseguir la reducción de CO2 en un 22% gracias a que se van a utilizar menos materiales derivados del petróleo. Y por último, lo que pretendemos es plantear nuevos mercados y oportunidades de negocio para el tratamiento de los residuos plásticos y establecer una nueva cadena de valor para los productos recuperados después de su biodegradación. Y con esto terminamos lo que es nuestra presentación, tanto por parte mía como por parte de nuestros socios. Ahora os pediría a los ponentes si por favor os podéis poner la cámara y vamos a proceder con algunas de... Me la voy a poner yo también, así me veis. Vamos a proceder con algunas de las preguntas que nos han mandado. Aprovecho otra vez para deciros, por favor, si tenéis cualquier duda o pregunta o sugerencia, lo podéis hacer a través de la opción de Questions and Answers. Y ahora mi compañera Pilar lo que va a hacer es leer algunas de las preguntas. Hola, buenos días a todos. Voy a perdonar. Perdona, es que me estaba oyendo eco y por eso no podía hablar bien. Bueno, hemos recibido algunas preguntas que voy a trasladaros a ver. La primera de ellas es relacionada con biocatálisis. Dice, ¿qué ventajas tiene la biocatálisis desde el punto de vista de la sostenibilidad frente a otros métodos químicos de síntesis? No sé si, Juan, ¿quieres contestar esta pregunta? Sí, la puedo contestar yo. Sí, bueno, ¿me oís? No se le oye. No se te oye, Juan. Ya. ¿No se me oye ahora? ¿Me oís? A ver. Bueno, nosotros sí. Yo, por ejemplo, Sí. sí le oigo. Espera Me un oye momento. gente y otra gente... Ahora, Juan, ya. Vale, venga. Sí, bueno, pues como comenté un poco en mi presentación, los enzimas han evolucionado para trabajar en la naturaleza, las condiciones que tenemos en la naturaleza. Por ejemplo, en el cuerpo humano, ¿no? Nosotros tenemos, dentro de nuestro cuerpo humano tenemos un montón de enzimas que lo que hacen es, pues, diferentes funciones. Por ejemplo, pues, degradar alimentos, romper alimentos, para que luego los podamos incorporar en todas las células y obtener energía. ¿Eso qué quiere decir? Que las condiciones de reacción son las que nos encontramos ahí, ¿no? Pues, por ejemplo, en el caso de nuestro cuerpo humano, pues 36, 37 grados. Luego, pues no tenemos
Cuando hablo de presión es que muchos procesos industriales químicos pues necesitan altas presiones y necesitan pues equipamiento especial para poder aguantar esas presiones. Y en cambio los enzimas trabajan a presión atmosférica, trabajan en agua, porque pues la mayor parte de todo lo que son los fluidos en la naturaleza pues son disoluciones acuosas. Y entonces pues eso representa una ventaja frente a lo que son lo que llamamos un poco las estrategias químicas de síntesis más tradicionales, que suelen ser pues eso, disolventes orgánicos que son derivados del petróleo. Por tanto, pues los enzimas ofrecen esa ventaja que no dependemos del petróleo para obtener para conseguir productos de partida o parte de los productos de partida. Luego también las condiciones de reacción. Al final, pues si tenemos que poner una reacción a 100 grados o a 150 grados o incluso a menos 80, que es muy habitual en química orgánica, pues si lo podemos cambiar y hacerlo a 20, 30, 37 grados, pues también desde el punto de vista energético, pues es mucho mejor y mucho más sostenible a la larga. Vale, muchas gracias. Gracias, Juan. Tenemos aquí otra pregunta que nos llega que dice: ¿qué eficiencia se ha obtenido de las enzimas hasta ahora en el proyecto? No sé si, Javier, puedes contestar a la pregunta esta. Sí, por ahora hemos estado trabajando en moléculas modelo de las resinas, con lo cual no hemos llegado a lo que es los estudios de degradación sobre los materiales finales. Y sí que es verdad que en los modelos estamos teniendo resultados positivos, estamos empezando a ver modificación de estos materiales que son, como si dijéramos, parte de la estructura de las resinas finales. Y bueno, estamos ya con muchas ganas de adaptarlo a procesos de escalado y de ya materiales finales. Estamos todavía en el proceso que, claro, digamos, son los primeros 12 meses, pero bueno, vamos con muchas ganas. Muchas gracias, Javier. A ver, tenemos otra. ¿Cómo esperáis que contribuya el proyecto Vicente al sector de la construcción? Tal vez Eva, de Acciona. Bueno, pues a ver, como explicaban en la presentación, cierto es que aunque las aplicaciones que nosotros buscamos de ingeniería civil pues tienen que aguantar por lo menos 75 años, pero sí que vamos buscando todas las empresas pues trabajar de forma sostenible y tener cada vez pues estos indicadores de sostenibilidad. De hecho, en nuestras licitaciones, en nuestras obras, cada vez puntúan más el que los materiales con los que trabajemos y los procesos de fabricación sean sostenibles. Entonces, el proyecto vigente nos va a permitir el poder biodegradar de forma controlada nuestros materiales compuestos presentes de nuestros desechos, en nuestros productos de defectuoso, mediante enzimas, lo cual pues va a permitir pues acompañar a reducir el impacto ambiental, lo que nos va a dejar, o sea, lo que nos va a permitir, por tanto, pues tanto a la hora de licitar una obra como de explicar su ciclo de vida al final de su vida útil, bueno, pues el tener, por un lado, desde el punto de vista de empresa, pues más puntos, porque bueno, pues porque nos van a dar esa posibilidad de tener una reducción del impacto ambiental, y por otro lado, pues también es muy interesante el poder reutilizar materiales procedentes del sector aeronáutico, del sector eólico, del sector naval. Bueno, ya sabemos que esto es a futuro porque bueno, pues estamos empezando, pero el poder reutilizar esos materiales o esos componentes y poderlos aprovechar en otros sectores como el nuestro, que es un poco menos exigente, por ejemplo, que el aeronáutico, pues bueno, pues también va a permitir tener una nueva gama de materiales, una nueva gama de aplicaciones. Claro, muchas gracias, Eva. Un poco en esta línea nos llega una pregunta sobre la viabilidad económica. Dice: ¿se ha estudiado la viabilidad económica del proceso, producción enzimática, reacción y downstream para purificar los productos, etcétera? Tal vez, Marta, ¿quieras contestar? Bueno, muchas gracias por... Ahora me oigo yo con eco.
Sí que estás el sonido. Ya. Muchas gracias por la pregunta. A ver, ese estudio económico es parte del proyecto, es uno de los paquetes de trabajo que se llevará a cabo un poquito más adelante, porque ahora estamos, como bien hemos dicho, es solo el primer año, entonces estamos primero desarrollando la tecnología y una vez que la tengamos más adelante veremos un estudio detallado de esa viabilidad económica del proceso entero. Sí que es verdad que se hizo algo un poquito más por encima, por decirlo, a la hora de escribir la propuesta y se vio que había posibilidades y de ahí que se presentara el proyecto. Pero yo ahora no me acuerdo de memoria cuándo, pero dentro el siguiente año es cuando empezaremos con este estudio de viabilidad económica. Gracias, Marta. A ver, nos llega una, creo que esta nos la puede resolver Alejandro de Plata. Nos preguntan, ¿qué sinergias pueden existir entre el sector aeronáutico con otros sectores para el reciclado de materiales compuestos? No te oigo. Se ha diversificado en electrónica, ¿no? Perdona, Alejandro, que tenías el micrófono cerrado. Ahora ya sí. ¿Ahora sí? ¿Ahora se me escucha? Sí. Vale, no se me ha escuchado nada, entonces. Vale, pues entonces abrevio un poco. No, pues venía a decir que los materiales compuestos termoestables presentan el 60% del mercado de este sector y efectivamente el origen de estos materiales fue en el sector aeronáutico, pero ya se está utilizando en múltiples sectores. En electrónica, pues la mayoría de los equipos eléctricos tienen equipos de materiales compuestos. En construcción, como ya habéis comentado, efectivamente, en los sistemas energéticos también, en los parques eólicos. En medicina, pues se utiliza para bolsas intravenosas, en implantes de silicona, también en temas de corazones artificiales o tubos de aorta, que se hacen de materiales compuestos. En transporte, pues el sector del automóvil, el sector de los camiones, bueno, el sector, lógicamente, de carretera. Se utilizan muchos elementos de este tipo. En aeronáutica, que ya lo hemos comentado desde hace más de 50 años. A nivel de ocio, pues lógicamente se está utilizando la fibra de vidrio desde hace mucho tiempo para eliminar, pues esto en las tablas de surf, los palos de hockey, veleros, canoas y equipos, digamos, que se utilizan para hacer recreo, ¿no? En embalajes también, que tienen cierto requerimiento, es importante, y en otros mercados como puede ser la diversidad de las líneas de alto voltaje, tanques de combustible que se utilizan que son resistentes a la corrosión. Es decir, las aplicaciones de los materiales compuestos, iba a decir que se han multiplicado, yo creo que han tenido un crecimiento exponencial y ahora en el sector nuestro, por ejemplo, el sector espacial y en el sector de los drones, que están en ebullición ahora, para entendernos, pues tiene un uso masivo. Entonces se espera un aumento de este material en los próximos años muy importante. Muchas gracias, Alejandro. Creo que ha quedado claro la cantidad de aplicaciones y la proyección de este tipo de materiales a muy corto plazo. Tenemos una pregunta relacionada con el resto de miembros del consorcio. Nos preguntan un poco cuáles son las funciones o las contribuciones del resto de los partners europeos. Marta, tal vez. Sí, pues a ver, como he dicho, tenemos 10 socios europeos. Tenemos, por ejemplo, a Specific Polymers en Francia, que lo que hacen mayormente, así resumiendo, es la modificación de las resinas, el estudio de las resinas y la modificación. Tenemos también
a la UCA, a la Universidad de Cádiz, que lo que van a hacer es estudios de toxicología, sobre todo. Tenemos a Biosphere, que son italianos y que lo que van a hacer es, una vez que tengamos pues las enzimas y los materiales, lo van a meter en el bioreactor y lo van a escalar el proceso. Para ello, primero es necesario, como hemos mencionado, hacer una preparación también mecánica de los materiales, y eso lo va a hacer el socio ECRT. Tenemos también a Ernova, que es socio del proyecto, que lo que hace, igual que Acciona, dan materiales y luego pues van a testear pues, los prototipos, dijéramos, que van a salir del proyecto. Y tenemos a Tudelf, por último, que lo que hace son los compuestos modelo en laboratorio. Es como el paso previo a llevarlo al reactor a escala un poco, no por supuesto no industrial, pero una escala más semi-industrial. Lo que hace Tudelf es mezclar esos materiales con esas enzimas y hacer lo que llamamos compuestos modelos a nivel de laboratorio. Muchas gracias, Marta. Seguimos con... Tenemos aquí una pregunta un poco más técnica. Yo creo que quizás Javier de Buenzain podría responderla. Nos preguntan qué características de las enzimas son susceptibles de optimizarse por ingeniería de proteínas, por evolución dirigida. El tema de la evolución de estas características, por definición, todas las características de las enzimas están codificadas en su DNA. Por lo tanto, son susceptibles de ser moduladas por ingeniería genética. Es verdad que desde el punto de vista práctico diría que se pueden evolucionar en el laboratorio aquellas características que pueden ser detectadas por métodos analíticos. Es verdad también que para los ingenieros de proteínas un gran trabajo, y que además es esencial para la evolución dirigida en este caso, es el desarrollo de métodos de cribado. Y estos métodos pueden incluir pues, desde análisis por HPLC, por citometría de flujo. En realidad es un poco la imaginación que le pongas a la hora de desarrollarlo. Pero bueno, es un campo amplísimo el de la mejora de las proteínas. Y cada vez salen nuevos métodos de análisis y vemos nuevos trabajos de evolución cada vez más sorprendentes. Sí. Muchas gracias, Javier. Bueno, nos queda ya muy poquito, pero contigo también, Javier, creo que la última puedes tratar de responderla. Nos preguntan si existe riesgo de que al ensayar las enzimas con compuestos modelos, cuando se pase a ensayar con resinas reales, las enzimas no tengan el rendimiento esperado. Desde luego que eso es una incertidumbre que tenemos. Estamos haciendo todo lo posible porque estos modelos puedan traducirse en una degradación real de la resina, pero es verdad que es totalmente ensayo y error, y lo veremos cuando podamos hacer los ensayos definitivos. Pero bueno, hay un gran estudio de estos modelos, hay mucho, como comentaba Marta, mucha gente trabajando en ello. Y bueno, en breve empezaremos a ver estos resultados. También es verdad que la misma ingeniería de las proteínas nos puede permitir, en el caso de que estos resultados no sean los esperados, pues tomar una diferente perspectiva, pues diferentes técnicas, o podemos mejorar otras características, y al final yo creo que bueno, llegaremos a tener buenos resultados, estoy seguro. Muchas gracias, Javier, y bueno, gracias a todos por responder las preguntas. Le paso la palabra a Marta. Bueno, pues muchas gracias a todos. Han quedado algunas preguntas sin responder, y os he puesto en el chat mi email. Me podéis dirigir las preguntas allí si tenéis más preguntas. A los que han preguntado ya en el chat y se han quedado sin contestar, les responderemos por email. Y bueno, me las podéis mandar allí, yo las dirigiré al socio correspondiente para que os puedan dar respuesta. Y de nuevo, pues muchísimas gracias a todos por asistir. Hemos tenido un montón de gente, lo cual
pues es una alegría ver que tenemos a bastante gente interesada en nuestro proyecto. Eso nos da más ganas para continuar. Y muchas gracias a todos los socios que habéis expuesto hoy vuestro trabajo de una manera excelente y sencilla para que todos lo podamos entender. Nada más, muchas gracias y espero que nos veamos próximamente en eventos, si no presencial, al menos seguiremos online. Muchas gracias a todos, pasad buen día. Gracias a todos. Gracias. Buenos días. Adiós. Buenos días a todos.